Sigamos. Dice el 23, y no se escribió que solo a él, ¿verdad? ¿Cierto? Le fue diseñada, ¿verdad? Así, ¿no? Dice, y no se escribió de que solo a él que le fue notificada o le fue diseñada. ¿Qué cosa? La fidelidad. Sino también a nosotros, a los cuales que... Aquí dice, y no solamente por él fue escrito, que le haya sido imputado. Imputado no es. Entonces, Repito, es que el verbo hashab, diseñado. Es que por eso es importante recordar lo que hemos venido hablando del verbo hashab. ¿Se acuerdan? Aquí dijimos y buscamos los pasajes donde significa calcular, estimar, dice que ya traducen atribuido, imputado, claro. Diseñado o calculado. Diseñado, ya. Entonces, y no solo a él le fue, ¿qué? Dice diseñada, no solamente a él le fue diseñada, sino también a nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso es que Abraham es el modelo, que Dios tomó el patrón, el estereotipo, básicamente hay que decirlo. Abraham es el estereotipo que Dios iba a replicar después. Ahí hablamos, no solamente a él le fue diseñada la justicia. Claro. O esa justicia Para diseñada justicia. era para todos. No solamente le fue diseñada, A él para justicia. no solamente a él le fue diseñada, Para justicia, ¿verdad? Sino también de nosotros, los cuales, mucho más también, ¿verdad? Se nos ha sido calculada o diseñada a los que somos exhibidores de la fidelidad, ¿verdad? Encima, dice allí, fíjate que utiliza la misma expresión encima, como la vimos ahorita sobre la esperanza, encima de aquel que levanta a Yehoshua, el Señor nuestro, de los muertos. ¿por qué encima? Claro, porque estamos descansando en Él. Encima Es que de aquel, depende de Él. ya, encima de aquel. Estamos exhibiendo la fidelidad encima de aquel. ¿Te das cuenta? ¿Qué? De aquel que levanta a Yehoshua de entre los muertos. ¿Quién es el que levantó a Yehoshua entre los muertos? El poder de la deidad, Abba, que ya lo hemos explicado aquí, la plenitud de la deidad. Pero no son dos. Es lo que le pasa por mucha gente a la cabeza, ¿verdad? Pero es que el Padre resucitó a Dios. No. Vamos a hacer otra vez esa pequeña gráfica. Usted haga de cuenta, y la ciencia cada vez más da ejemplo. Lo que pasa es que no todo el mundo a veces o tiene acceso o no todo el mundo logra entender lo que la ciencia produce. Hay algo que se llaman últimamente los fluidos férreos, pero no vamos a hablar mucho de eso. Haga de cuenta que aquí está la plenitud de la deidad y como hemos hablado, Yehoshua se despoja de su gloria y viene a ser un siervo humano, en forma humana. ¿Ya? Él en ningún momento dejó de estar conectado con su plenitud, sino que él dejó de usarlo, que es otra cosa. Mira que él le dice ahí a Pedro: oye Pedro, guárdese esa navaja por favor. Si se tratara de defenderme, yo pido a la plenitud de la deidad que me mande aquí 10 legiones de ángeles y viene facilito. Mira que en Marco habíamos dicho que él estaba en el desierto y los ángeles le servían, estando aquí en forma reducida, y los ángeles le servían. Dígame, hermano. En Hebreos 8 y en Hebreos 10 dice que se presentó delante del Padre. Podría asumir lo que él mismo se presentó por nosotros en el trono de la majestad de los cielos. Hasta ahí está claro. Pero dice delante del Padre. Entonces lo reitera en dos ocasiones, en el 8 y en el 10. Entonces digo, o es la traducción, o es la literatura, perdón, o es la lingüística, pero entendiendo el concepto, aún lo podemos entender, pero
en la sintaxis no es claro. Porque no puedes pensar en español. Por eso yo no traduzco aquí nunca padre. No lo uso. Siempre trato de decir Abba o la plenitud de la deidad. Porque si dices español padre, ya pierde enseguida. ¿Te acuerdas de tu papá? Pierda. Claro, te acuerdas enseguida de que hay otro mayor que tú o que antes que tú, ¿verdad? Y así no funciona el concepto. Entonces se presentó ante sí mismo. No es ante sí mismo, a ver, estamos hablando Porque, de... perdón, es porque la literatura así lo dice. En español. Ok, entonces la pregunta, yo borro todo el español. Hay que entender, es lo que estoy diciendo, si tú lees pistis en griego, no puedes entender pistis griego, tienes que entender el muná hebreo, porque si no llegas a otro lado, a otra carretera. Si tú lees hijo, ya hemos hablado que hijo es heredero es el cuerpo que vino aquí, llámese a eso, ¿verdad? Hijo, ¿qué es? El cuerpo de la deidad disminuido, eso es todo. El cuerpo de la deidad disminuido. ¿Eso se parece en algo a la palabra hijo del castellano? Nada que ver. Jamás. Ni por allí. Pero así le llamamos en hebreo. Como el otro día que di el ejemplo de la carroza, ¿se acuerdan? ¿Qué es carroza en español? Pues un vehículo ahí de 2, de 4 llantas o de 3 llantas que lleva cargas. Para la mente judía, carrozas son los patriarcas en lenguaje metafórico. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que se llama las ideas vestidas. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares es todo un vestido a la teología que está allí. Cuando dice, por ejemplo, que tus dos pechos son como gemelos de gacela, todo el mundo sabe que no se está refiriendo a los pechos de la mujer. Se está refiriendo a quién, a Moisés y Aarón, y en últimas a las dos venidas del Mesías. ¿Ya? Sí, por ahí. Pero si tú lees eso en castellano, te quedas solo con eso en castellano. Ni por ahí, hermano. Por eso te digo, hermano. Entonces, por ejemplo, y ya lo he dado varios ejemplos aquí, todavía pasarán las ovejas por la mano del contador. ¿Qué significa eso? Los pueblos se congregarán a la voz del Mesías. Pero si tú te quedas con lo que quedó allí y lo lees en castellano, perdiste. Tienes que entender el metalenguaje hebreo que está allí consignado. ¿Qué es hijo? Por ejemplo, vuelvo a hacer otro repaso, otro ejemplo. Yeled, que es niño. ¿Qué piensas tú en un niño en español? Un bebé, un infante, ¿verdad? Un menor de edad. Yeled en hebreo es un subordinado. Alguien que hace o que está sujeto a órdenes o sujeto a entrenamiento. Tiene que ver con edad. Tiene que ver con siervo. No tiene que ver con edad. No tiene que ver con edad. Yosef era de 17 años y es llamado Yeled. ¿Ya? Entonces no tiene que ver con la edad que tú creas en castellano que es un niño. Porque un pelado de 17 años hoy no es un niño. ¿Sí o no? Aquí le llaman adolescente. Pero la palabra hebrea no tiene que ver con la cronología de la edad, sino con la condición de estar subordinado, de estar sujeto. ¿Te das cuenta? Es otro mundo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es hijo? Entiéndase el cuerpo de la deidad. Este cuerpo de la deidad disminuido, enviado a la tierra, hace un sacrificio, es ofrendado, derrama sangre y luego es resucitado. ¿Por qué? Por este poder que siempre estuvo allí. Porque su cuerpo no vio corrupción. ¿Ya? Porque no se corrompió, porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Yo tengo mi vida, yo la pongo y yo tengo potestad de volverla a tomar. Amén. Fíjate tú, ¿quién dice eso? Qué esperanza. ¿Ya? Él, cumplido su servicio, resucita, ¿cierto? Por el poder de la majestad. ¿De dónde viene? ¿Ya? ¿De dónde viene? Y regresa a su lugar y se sienta aquí, donde siempre debió estar. Y aún todavía lo he dicho, falta que se integre todavía más a quien era él. Porque en este momento Yehoshua está aquí como sumo sacerdote, ¿verdad? Mediando por nosotros. Todavía es la hora y no se ha incorporado a la plenitud total a la que él pertenece. Pero en hebreo dice que se sentó de manera explícita a la majestad del trono de los cielos de Dios. Por O eso. sea, como que en la literatura
castellano, en español, reitera algo que debe subyacer de entre nosotros, pero dice a la majestad, ya En el trono de la majestad. pero en el trono, pero después dice de los cielos. Sí, es que está aquí. Y sin embargo, el trono de los cielos todavía no es la plenitud de su deidad, para que sepan. Porque está hablando en términos sacerdotales. Cuando dice que se sentó, significa que cesó su actividad de sacrificios. Porque por eso el sacerdote no se podía sentar en el templo. ¿Me explico? Tenía prohibido sentarse en el templo. E hizo indicando de qué, de que era continuamente que tenía que ofrecer ese sacrificio y todo lo demás. Cuando dice que se sentó, significa no hay más sacrificio. Eso. ¿Ya? Pero eso no significa de que ya esté en su plenitud todavía. Está sentado indicando que ya no hay más sacrificio. Pero falta todavía. Por eso dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, cuando eso sea, entonces Él se va a integrar todavía más. Cuando dice siéntate a mi diestra, parece que la hablara a una tercera persona. Ese es el cuerpo de En el cuerpo, claro, siéntate allí. No, eso no implica que sean dos No personas, implica que sean dos. sino que la disminuido, siéntate en lo que la sabiduría entiendas. Abba le permite que esté ahí. Sí, es que por ejemplo en hebreo es muy común, mira que siempre he puesto el ejemplo del Salmo 103, el ejemplo en este caso de la Mec. Dice, escuchadme mujeres de la Mec. ¿Quiénes son las mujeres de la Mec? La de él, pero él habla así como si fuese la Mec otro. Escúchenme, esposas de la Mec. Sí, claro. ¿Quiénes son ellas? Las esposas de él. Pero en hebreo es común hablar así, en tercera persona. Eso es común. Bendice garganta mía, Adonai, y todo mi intestino su santo nombre. Como si esto se mandara solo. ¿Qué eres tú mismo que estás hablando así? ¿Ah? Refiriéndose a otro. Sí, no, a él mismo. No, por eso. Él se refiere como si fuera Como si otro. fuese a otro. Ese es el típico caso de la tercera persona. Claro, pero no indica que sea otro. Ok, no indica. Claro. Por ejemplo, dice, y mi ojo miró con tranquilidad a mis enemigos. ¿Por qué no dice mejor, y yo miré con tranquilidad a mis enemigos? Perfecto, excelente ese ejemplo. Ya ves, es cuestión de la distribución espacial en hebreo, ¿no? De la forma de pensar. Te fijas en una parte y hablas de ella como si fuese otra cosa, pero es tuya. Hace parte de ti mismo. Claro, Es entonces, de amar, pero no como fuera otro, Es correcto. sino como Es una que parte salió de suya él. de él, así. Es mi ojo, es mi mano, la que yo mandé a la tierra. Ya, está ya. Mano mía, ven. Y yo te digo, mano mía, que vas a reinar aquí. Está hablando es de él. ¿Te explico? ¿Ya? Y yo te diré, siéntate a mi diestra. Te está diciendo a la mano, que es suya. Y un Está claro el ejemplo. lenguaje que se maneja en los idiomas. Es típico del hebreo bíblico. Hijo mío, si es él, ¿ya? ¿Qué es hijo? Porque es su cuerpo. Como si era cuerpo mío, yo te daré a que te sientes aquí en el trono. Si es de él. O como dijo el rico, come y bebe porque todo es tuyo. Algo Claro, así. sí. Alma mía. ¿Ya? Bueno, a mí no se usó alma mía, Claro. pero está hablando en tercero. Está hablando de él, ¿no? De su garganta. Su garganta. Está claro, ¿no? Aquí la plenitud de la deidad, y eso es lo que hay que decir e insistir, porque a este tema de la deidad del Mesías hay que remacharlo, hermano. Hay que decir, y por eso hay que utilizar a veces palabras en hebreo para desconectar un poquito el castellano de la mente, ¿no? Elohim posee un cuerpo. Elohim envió a su cuerpo en ofrenda y le dice a su cuerpo, ven, siéntate aquí hasta que yo ponga tus enemigos. ¿Los enemigos de quién? De él mismo, de Dios. Claro. Pero los enemigos de Dios se hicieron manifestados en su cuerpo En su enviado. cuerpo, claro. Que quedaron en evidencia, Quedaron convictos, convictos. Ah, bien, yo mandé allá mi mano. expuestos. Claro, y los que se metieron con mi mano, venga, aquí están, los capturé. ¿Ya? Ah, estos son los enemigos revelados. ¿Ya? Enemigos revelados. Dice, siéntate aquí por mi poder en el cielo, en mi diestra, que es el cielo, ¿verdad? Cuerpo mío, hasta que yo ponga tus enemigos, los que te atacaron cuando fuiste allá. Pero está hablando del mismo, ¿ya? Hablando del mismo. Bueno,
Pasa que se hizo manifiesto en eso disminuido. Claro. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, cuando esos enemigos sean sujetados al estrado de tus pies, este cuerpo va a ser integrado a la plenitud de la deidad. Que ahora está sentado. Que ahora está sentado. Ahora está sentado aquí, en el cielo. Pero él mismo todavía hace falta, porque está aquí en evidencia inclusive para testimonio contra ellos, los enemigos. Pero si eres rey de reyes. Pero todavía no ha sido coronado. ¿Ves? Pero coronado si no necesita coronación. Claro, porque tiene que ser coronado aquí en este mundo. Él es rey de reyes en los cielos. Ah, pero ese es otro discurso, es rey ser coronado en este Aquí, mundo. claro. Ya, no Claro, vaya arriba. claro. Ah, pero esa parte es como otro capítulo. No. Claro, sí. Yo nunca pensé que iba a ser coronado acá. Claro, es que acuérdate. No está claro. Mira, acuérdate, hay que recordar algo, mira. Este mundo lo hemos descrito aquí como un enclave, una cuarentena. Aquí afuera está la eternidad, ¿se acuerdan? Claro, eso es evidente. Ok. Aquí no reina todavía Dios. Correcto. No es declarado rey aquí, todavía no. Él tiene que venir a ser coronado aquí. Él es rey de reyes por definición, porque es lo que está establecido que sea. Pero se tiene que materializar. La coronación en esta cuarentena. Aquí en esta cuarentena tiene que ser declarado Por lo rey pronto aquí. está sentado en el trono Claro, de la majestad de los cielos. en los cielos, y está mediando inclusive por esta cuarentena. Por eso es que dice al final, Dime. claro, el profeta Malaquías dice al final, o sea, creo que es: la misericordia será quitada delante de mis ojos, porque O sea, ahora está la mediación. Él está mediando aquí, y por eso que somos vistos a través de él, de su sacrificio, como le expliqué hace rato, ¿se acuerdan? Somos vistos a través de él. Pero una vez la mediación se quite, él viene aquí a hacer su juicio enseguida. En la tierra. En la tierra, en esta cuarentena, y aquí es donde va a ser proclamado rey. En el milenio. Cuando venga, claro, en el milenio. Todo eso va a pasar allá. ¿Ya? Por eso es que dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en los cielos. Porque dice: venga tu reino. ¿Sí ves? Lo está diciendo en el Padre Nuestro. Abba Shelan, o Abadilan en arameo, Abadilan, Dibishmaya, En Efraín es más fácil. que está allá en los cielos. Bachelano es más entendible. ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Venga tu reino. Venga. O sea, que esa es una oración profética. Claro, sea hecha tu voluntad aquí en este mundo, como es hecha allá, porque aquí todavía no es. Es una manifestación expresa Del advenimiento de la Mesías. Mesías. Es progresiva. Es profundo eso. Total. No, Y es que progresivo. nunca habíamos visto esa parte tan profunda, ¿no? Claro, entonces él va a ser coronado aquí. Ya, por eso viene el tema de la boda del Cordero y todo lo demás que viene a futuro que todavía no se ha dado. Por eso él está sentado allí en el trono de la majestad haciendo mediación. Porque el término es meramente sacerdotal, digámoslo así. Entonces es donde viene el término que hemos aprendido, disculpe hermano, de que el término paracleto efectivamente no es paracleto, No, es el abogado que hace el favor y que te previene. que previene. Claro, que previene a los creyentes. ¿Ya? Cuando venga derramar en mi espíritu, que traduce en paracleto, es esa labor, ¿cierto? Claro, está mediando aquí. Y él, ese abogado tenemos para con Abba Abba. en Yehoshua HaMashiach. ¿Sí ves? Porque él está mediando aquí por nosotros. Pero dice que la misericordia va a ser quitada delante de sus ojos y él va a venir a ejecutar juicio, se va a entronizar aquí y va a ser proclamado rey. Aquí en esta Claro, cuarentena. aquí en esta cuarentena. Por eso dice: en aquel día Adonai será uno y su nombre uno. Claro. Aleluya, sí. ¿Sí ves? Claro. Sencillo. Eso va a pasar cuando? Al final de los Zacarías. ¿Y dónde está? En Zacarías, donde menciona 9. que va a poner su pie en el monte de los olivos, que se va a partir en dos, que Esa es la coronación. esa es la coronación, claro. Aquí, en Aquí. este mundo. Aquí. Yo le pregunto, disculpe Claro. hermano, por favor. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ¿Viste? el cual, ese es el texto No es que rey, comento, es sumo sacerdote. el cual se sentó a la diestra, mira los verbos, diestra,
del trono de la majestad en los cielos. Claro. Yo no entiendo, pero ¿por qué tanta reiteración de lo que ya podíamos entender? Pues, a ver, lo que pasa es que hay que entender precisamente que la carta se dirige primeramente a un público judío y todos esos conceptos son parte de una mentalidad judía. Para nosotros es que sería más fácil para el castellano decirlo en 2 palabras. Eso me lo han dicho muchas veces. Claro. Oye, pero ¿por qué no digo esto así tan sencillo? Lo que pasa es que es un engranaje de ideas teológicas fundamentales para la mentalidad judía. Por eso es importante leerlo con ese contexto. Porque si yo puedo simplificar ahora eso, hombre, Él se sentó allí en el cielo haciendo mediación por nosotros, punto. Pero para el hebreo es fundamental engranar todos esos conceptos para que quede clarísimo la deidad del Mesías. ¿Por qué? Porque en el siglo I se creía que había un ser que después llamaron ángel o arcángel Metatron, que si tú lees es casi lo mismo que se dice sobre Jesús. Pero el énfasis de la carta a los hebreos que dice, a ninguno de los ángeles la plenitud de la deidad le dijo jamás tú eres mi hijo, o sea, mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Metatron era considerado el cuerpo en el que Dios habitaba, fíjate. O sea, son conceptos muy sutiles. Por eso es que aquí Pablo utiliza términos que son estrictamente asociados a Dios para que no quede duda o quedar claro que Él no es ningún ángel, que no es una creación, ¿ya? Y le atribuye pasajes que son específicos de Dios. Tu trono, oh Dios, dice allí, de siglos en siglos, antes que bueno, se está refiriendo al Mesías. Tu trono, Dios, Claro, dice tu así. trono, Dios, de siglos en siglos, de generación en generación. Tú existes antes de que la tierra... Pero ¿quién redacta ahí? Está escribiendo el rey David un salmo. El rey David fue el que escribió ese salmo. ¿Ya? Tu trono, oh Dios. Y se está atribuyendo bien al Mesías. ¿Ya? Para que quede claro que Él no es ninguna creación. Que Él existe antes de que todas las cosas fuesen creadas. Y que Él no es una creación. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, entonces, para terminar, porque ya el tiempo ha avanzado, vamos a 5 minutos.